Ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad, con la presentación del informe Brechas de Talento Fundesa. Bienvenido, Jorge, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Para nosotros en Fundesa, tener este espacio nos permite no solamente mostrar el trabajo que realizamos, sino involucrar a las personas, a los guatemaltecos en estos procesos de cambio que son tan importantes para el país. En esta oportunidad lo que queremos es compartir dentro de los estudios y análisis que hacemos, algo que desde 2015 se ha denominado el estudio de brechas de talento. El objetivo de este estudio es vincular oferta con demanda laboral y dar instrumentos para reforzar aquellas áreas que hemos identificado gracias al aporte de alrededor de 500 empresas en estos años, que son esenciales para el desempeño exitoso de los profesionales en distintas áreas laborales. Adicionalmente, también se vuelve una agenda de país, que es lo que la institución se ocupa, en fortalecer aquellas relaciones empresa, universidad, sistema público, gobierno, para que los jóvenes cada día más cuenten con más oportunidades. La presentación de hoy busca mostrarles brevemente lo que hemos venido haciendo, por qué lo hacemos, y aquellas áreas en donde considero que será útil para la asistencia para quienes nos acompañan el día de hoy, y puedan incorporarlo dentro de sus saberes y su conocimiento. Dado los panelistas que han estado a lo largo de estos 2 días, yo sé que la presentación va a ser un poco diferente en la forma de abordaje, pero creo que también nos da una perspectiva integral de lo que el tema del Congreso ha sido. En sus pantallas, lo que les comparto es una gráfica que muestra los distintos niveles de crecimiento que ha tenido Guatemala en materia económica durante los últimos 70 años. Esta gráfica en el largo plazo nos permite hacer varios hallazgos. El primero es que si dividiéramos la gráfica exactamente en dos, tendríamos la historia de Guatemala posterior a lo que ha sido su era democrática y lo que fue los 35 años previos al ingreso en la era democrática a partir de 1985. Lo otro es que nos permite ver no solamente lo que sucede año con año, sino también lo que ha sido el desempeño década por década. En la primera fila de la gráfica podemos ver el crecimiento económico promedio ponderado anual para cada una de las décadas que estamos analizando. Habiendo dicho eso, se reconoce a simple vista que Guatemala en estos 70 años tuvo dos historias. La primera, que es la que va del 50 al 85, en donde hubo un periodo consistente de crecimiento durante 3 décadas. Y en principio de los 80, por distintas condiciones que no vamos a abordar el día de hoy, hubo una caída fuerte que nos llevó incluso a tener cifras negativas durante varios años. Sin embargo, con la entrada de la época democrática, parece que Guatemala se estabiliza. Ustedes habrán escuchado en distintos foros a distintas personas hablar que una de las fortalezas del país es su estabilidad macroeconómica. Bueno, no he conseguido mejor indicador para mostrar lo que esto es un crecimiento estable entre el 2,5% y el 5%, con algunos años que escapan, muy significativo el año pasado, el 2020, pero que nos permite ver un movimiento bastante estático. Ahora, ustedes sabrán que no hay nada más estático que alguien que no se mueve. No hay nada más estable que alguien que no se mueve. Y ese es el caso de Guatemala. A pesar de que esta estabilidad podría considerarse positivo en los planes y previsibilidad futuro del país, no nos da señales de que puedan haber cambios significativos en el corto y mediano plazo. Y a raíz de eso es una de las preocupaciones que nos lleva a hacer este tipo de estudios. ¿Por qué? Bueno, tendemos a pensar que algo que necesita Guatemala es generar más oportunidades de empleo, y estoy seguro que así es. La gráfica para el mismo periodo, del 50 al 2020, muestra el crecimiento en la población ocupada. Es de la población económicamente activa, aquellas que efectivamente tienen una contratación a cambio de un desempeño dentro de una institución, y hay una remuneración mensual. ¿Qué es lo importante de esta gráfica? Bueno, muestra que crece el empleo y crece incluso a niveles más rápidos de lo que es el crecimiento normal de la población.
Durante estos 70 años podemos ver que pasamos de alrededor de 1 millón de personas de población ocupada a más de 7 millones, 7.3 millones de población ocupada. Perdonen, creo que por un momento tuve un problema con la señal, creo que es por las fallas que han estado, pero creo que ya regresé. Como les mencionaba, esta gráfica muestra el desempeño del país en su población ocupada y vemos que cada vez crece más rápido y que incluso ha llegado por sobrepasar los 7.2 millones de personas. Ahora, si esto fuera lo único que necesita Guatemala, diríamos que vamos en buen camino, pero no es así. No solo es un problema de generar más empleos el que tenemos como país, sino que hay una necesidad manifiesta de abordar lo que denominamos nosotros la productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad es el valor de la producción en términos de, en este caso, dólares por año que contribuyen cada uno de estos trabajadores al desarrollo del país. Esta productividad, a pesar de que en los años 50, 60 y 70 fue incrementando año con año, a partir de los principios de los 80 hasta lo más reciente que tenemos, se ha estabilizado. Incluso hoy es menor la productividad de lo que era a finales de los años 70, principios de los años 80. Lo que esto nos indica es que Guatemala tiene un reto, no solo en que hayan más personas vinculadas a la fuerza laboral, sino que el valor de su producción, la contribución que hacen a la economía, cada vez sea mayor. Y eso es por donde quiero dirigir la discusión. Cuando hay crecimiento económico, hablamos que hay orígenes de ese crecimiento económico. En esta gráfica estoy mostrando al menos 4 de lo que los economistas analizamos. El primer componente para que haya crecimiento económico es la cantidad de personas que se vinculan a la fuerza laboral. Solo porque hay más personas va a haber más producción. Otro elemento, voy a dejar el segundo para el final, es lo que se llama la acumulación de capital. Es la tecnología, herramientas que se utiliza para mejorar las habilidades de las personas. El tercero es lo que llamamos los economistas la productividad residual o la productividad total de los factores, y es la asociación a administración pública, algunos factores que no podemos explicar. Pero hay un elemento que consistentemente es muy pequeño en Guatemala, sobre todo si lo comparamos con otros países similares, y es no solo lo que contribuyen los trabajadores por haber más, sino la calidad del trabajo y cómo se contribuye al crecimiento. Ese factor es el que ustedes ven consistentemente, con 2 excepciones en la gráfica que vemos desde 1990, y es que los trabajadores no necesariamente cuentan con mejores habilidades, ni el resultado de su trabajo contribuye más al crecimiento. Por eso que se crea el estudio de brechas de talento, como les mencionaba, en el año 2015, como un esfuerzo para fomentar la cooperación entre empresas del sector privado y la academia con el objetivo de incrementar la productividad en Guatemala. Lo que queremos es vincular a los dos referentes de este mercado laboral en una relación que sea de aprovecho para ambas partes. ¿En qué consiste el estudio? Bueno, primero, en identificar dónde radica la brecha de capital humano en Guatemala. Y hay básicamente 2 fuentes. La primera, la falta de trabajadores calificados. ¿Cómo conseguimos más personas que nos ayuden a que la producción en el país sea más productiva, genere mayor crecimiento, pero también mayores ingresos? Y una vez teniendo esos trabajadores calificados, la segunda parte de la brecha es la capacitación, ya que la misma tiende a ser insuficiente o de mala calidad. Estos 2 factores representan barreras a la competitividad de las empresas del país, es decir, qué posicionamiento pueden tener entre otros socios comerciales en la economía global, obstaculizan la transformación productiva. Hoy en día se habla de la cuarta revolución industrial, la revolución de los servicios. Bueno, Guatemala todavía tiene una tercera parte de su población en el sector agrícola. Y si agregamos algunas actividades muy básicas de producción manufacturera, podríamos hablar que entre el 40 y el 42% de la población todavía viven entre la primera y la segunda revolución industrial. Adicionalmente, estas brechas son detonantes de baja productividad, pero también de bajos ingresos, lo que da como consecuencia que todos estos factores afecten el clima de negocios del país.
¿En qué consiste entonces el estudio? Bueno, es contar con los lineamientos para identificar y cerrar las brechas de capital humano para las apuestas productivas del país, no solo a nivel nacional, sino a nivel subnacional. Tiene varias fases. La primera es identificar dentro del sector productivo qué necesidades hay de talento humano. En segundo lugar, capturar las percepciones por parte de la oferta laboral. Vamos con estudiantes, con colaboradores, a preguntarles cuáles son sus percepciones sobre el desarrollo del mercado laboral. Tercero, también buscamos desde los centros formativos, las universidades, institutos de capacitación, cuáles son sus apreciaciones sobre la realidad del tema laboral. Con eso tratamos de anticiparnos, no solo reaccionamos a lo que hay, sino nos anticipamos a lo que se viene a futuro. Transmitimos estos resultados y hacemos equipos de trabajo para reducir esta brecha. Y esto ya pues, se ha manifestado en resultados positivos en distintos programas, algunos públicos privados. ¿Qué información incluye el estudio? Aunque mi objetivo hoy es mostrarles una serie de resultados relevantes, en realidad son esfuerzos que contienen muchísimos datos y todos son de acceso público. A través del sitio web de Fundesa pueden consultar no solo presentaciones temáticas, sino una serie de recursos, bases de datos al respecto. Pero básicamente, ¿qué van a encontrar ahí? Información general de las empresas, características del personal que ya trabaja dentro de la institución, desde experiencia, títulos obtenidos, hasta rangos salariales, un perfil académico, es decir, de ese personal, cuáles son las titulaciones, certificados que han adquirido. Incluso abordamos el tema de certificaciones con no solo temas que son relevantes para el día de hoy de las industrias en Guatemala, sino certificaciones demandadas a nivel global. Hacemos un análisis muy específico de competencias genéricas y específicas, ya no solo lo que dicen los títulos o las capacitaciones, sino las habilidades adquiridas. Hablamos de estas habilidades en temas de brechas en cuanto a cantidad, calidad y pertinencia. Preguntamos bastante sobre cómo se dan los cursos de capacitación dentro de las empresas, cómo puede ser una vinculación a partir de programas de practicantes y finalmente instancias de colaboración entre academia y empresa. La versión 2020 del estudio, nos quedamos por debajo de nuestras metas en cuanto a cobertura. Solo logramos la vinculación de 209 empresas y 32 facultades provenientes de 7 universidades y el INTECAP, 312 estudiantes de 5 universidades y 287 colaboradores. Nuestro objetivo era superar los números que tuvimos en el año 2018, que fue la versión anterior. Este estudio se hace cada 2 años. Le participaron 450 empresas, 57 facultades, 462 estudiantes, y aunque no tuvimos colaboradores de todos los sectores, hicimos un capítulo especial sobre prospectiva del sector turismo. ¿Qué nos permitió el estudio 2018? Tener una desagregación a nivel de sectores económicos. Al no tener esa representatividad en la versión 2020, solo vamos a hablar en generalidades de la actividad económica, pero los 2 estudios están disponibles integralmente para que lo revisen en caso de que lo consideren valioso. Entrando en materia, ¿qué resultados? Y hacia ahí quiero ir orientando la discusión para los grandes hallazgos sobre el talento humano en Guatemala. Primero, logramos participación, aunque no completa representatividad, sí al menos mención de las distintas actividades económicas del país. Esta es la clasificación de 25 clústeres productivos que incluye la Política Nacional de Competitividad, vigente desde el 2018, con metas al año 2032. Tenemos una representación del 17% de empresas del sector agrícola, 36% del sector industrial, 22% del sector servicios, 5% del sector energético y 20% de lo que hemos denominado otros sectores que contempla comercio y construcción. Para cada uno de estos sectores hubo la participación de empresas, con excepción del sector de energías y extracción de petróleo, pero sí tuvimos del sector de energías no renovables, de energías renovables, perdón. Cuando les preguntamos a las empresas cuántos empleados tiene y cuántos años llevan operando en Guatemala, bueno, de la muestra que obtuvimos, tenemos que el 86% de las empresas tienen más de 10 empleados. Incluso el grueso, que es 58%, está entre 11 y 80 empleados. En operación,
el 75% de las empresas que encuestamos tienen más de 10 años operando en el país. 31% es entre 11 y 20, pero podemos ver la participación incluso de empresas con más de 50 años operando en Guatemala. La situación del personal, bueno, el 62% del personal contratado dentro de estas empresas son hombres, 38% son mujeres. ¿Qué funciones desempeña el personal? Bueno, el 25% desempeñan funciones administrativas y el 75% funciones operativas. Y aquí empiezan a aparecer cosas interesantes. Les preguntamos a los encargados de recursos humanos y gerentes generales cuál es el nivel académico más alto que alcanza el personal que tienen. Esto fue un reto porque lo primero que hicimos fue elaborar formatos que pudieran llenar las empresas para levantar esta información, ya que no lo tenían mapeado. Después de haber llenado los formatos, nos damos cuenta que casi el 50% del personal que está dentro de esta muestra de empresas, su máximo nivel académico es diversificado. Tenemos de ahí un gran salto y es alrededor del 18% tiene licenciatura, un 15% tiene algún grado técnico o diplomado, pero el resto con básicos, primaria o incluso sin educación. Este es un punto muy importante que voy a desarrollar más adelante, pero es dónde están las brechas de talento y hacia dónde podríamos orientar nuestro trabajo. Preguntamos también a quiénes buscan y dónde los buscan. Bueno, ¿qué perfiles son los que más buscan las empresas? Y que a su vez se vuelven difíciles de encontrar. Bueno, el principal cargo es el de vendedor, segundo el de gerente comercial, tercero el de servicio al cliente. Incluso tenemos que bajar varias categorías en la escala para encontrar ya a los jefes, incluso a aquellos responsables de la administración del negocio. Lo que nos decían muchas de estas empresas, los encargados de recursos humanos, es, mire, yo preferiría sacrificar a mi gerente general que sacrificar a mis vendedores o a mi gerente comercial, ya que ellos son responsables del éxito de mi negocio y conocen mi negocio. Sin embargo, les preguntamos, mire, cada vez que necesitan ocupar esas plazas, ¿dónde buscan? Y el 47% de las búsquedas se hace a través de recomendaciones de trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Una vez encuentro yo dentro de mi empresa alguien que se desempeña satisfactoriamente, va a ser mi primer fuente de referencia. Y muy probablemente esta persona va a hablar o de personas con las que ha trabajado previamente o de personas que estudiaron con esta persona. O sea, su red cercana va a ser lo que primero se vuelva la oportunidad de vinculación al área de trabajo. Tan solo 22% de las búsquedas se hace desde los sitios web de las empresas o redes sociales, solo 16% de las agencias de reclutamiento y tan solo 11% de las búsquedas se hace a través de instituciones educativas como pueden ser las oficinas de empleo y las universidades. En cuanto a competencias, bueno, ¿qué entendemos por competencias? Es el uso de conocimientos, habilidades y actitudes en un contexto particular requeridos para el logro exitoso de un trabajo. Son requeridas para desempeñarse en cualquier entorno, sin importar sector, cargo o actividad, dado que son transferibles y generales, y están orientadas a habilitar a un individuo para desarrollar funciones propias de una ocupación. Estas competencias, al momento de evaluar al recurso humano, pueden tener tres distintos tipos de brechas. La primera es la más sencilla de estimar, que es cantidad. Y es un desfase en cuanto a la cantidad de entidades que desarrollan la competencia y la cantidad de empresas que la demandan. La segunda es un poquito más difícil de evaluar, que es la calidad, que es a pesar de no haber brecha en cuanto a cantidad, se da un desfase en cuanto al nivel de desarrollo de una competencia en particular. O sea, no hay problemas en que haya quien provea esa competencia, pero cuando la evalúo en su profundidad, no existe al nivel que yo espero. Y por último, algunas competencias caen en lo que se denomina brechas de pertinencia. ¿Qué quiere decir? Que las instituciones las producen, las instituciones las demandan, pero no existe una misma valoración. Se le da mayor énfasis por parte de uno de los dos actores, ya sea por la academia o por las empresas. Estas tres las evaluamos dentro del estudio. La primera son las brechas de cantidad. Si la brecha es cero, quiere decir que hay una completa alineación entre empresas y academia. Del lado derecho vamos a tener lo que llamamos la sobreoferta. ¿Qué es la sobreoferta? Bueno, cuando la academia provee las competencias, pero no son demandadas por las empresas.
Aquí hablamos de temas como compromiso ético, actualización permanente, capacidad de tomar decisiones, compromiso con la calidad, abstracción, análisis y síntesis, capacidad crítica y autocrítica, liderazgo, la identificación y resolución de problemas. Nos preguntan, mire, ¿y por qué la más desfasada? Esa es la parte de compromiso ético. No deberían de las empresas estar preocupadas por el compromiso ético. Y la respuesta, después de varias entrevistas, grupos focales, nos pareció bastante clara y tal vez no obvia, pero cuando uno le entiende nos deja bastante satisfechos. Es que mire, lo que pasa es que temas de compromiso ético, se provean o no se provean, nosotros los evaluamos al momento de contratar a una persona. Y si esa persona no cuenta con un compromiso ético, independientemente de dónde haya sido formado, simplemente no lo contratamos. Entonces está muy bien que lo desarrolle la academia, pero las empresas no le vamos a poner mucha atención a si lo forman o no. Lo vamos a ver directamente en la persona al momento de evaluarla y vincularla a nuestra empresa. Del lado izquierdo tenemos lo que denominamos falta de oferta. Y son las empresas demandan las competencias, pero no hay quien las provea. 4 de ellas aparecieron por primera vez en la versión 2020 del estudio, que fue trabajo en equipo, adaptarse a nuevas situaciones, trabajar bajo presión y creatividad. Hay mucha demanda de que alguien provea competencias de este tipo, pero parece, desde la perspectiva de las empresas, que no hay quien las provea. Algunas otras, como habilidades interpersonales, comunicarse en un segundo idioma, sí se proveen, pero no al nivel que la cantidad que se esperaría. Y algunas que son bien interesantes, porque no se proveen debido a que serían normalmente provistas a nivel de educación media y no tanto a nivel de universidades, que es el foco de nuestra atención, que es la comunicación oral y escrita, la organización y planificación del tiempo y la búsqueda, procesamiento y análisis de información. De ahí tenemos las brechas de pertinencia. ¿Qué son esas? Bueno, son las diferencias entre lo que yo valoro como academia y lo que valora las empresas. Del lado derecho tenemos lo que es sobrevalorado por la academia, es decir, la academia lo califica como relevantes, pero las empresas no. La actualización permanente, el compromiso ético, el trabajo en equipo, el liderazgo, capacidad de tomar decisiones, habilidades interpersonales. Eso es muy valorado por la academia, tiene que existir. Las empresas lo dan por hecho. Dicen, mire, esto no genera una valoración diferente respecto de lo que hace la academia. Esperaríamos que ya de por sí lo den, pero no le pondríamos como preeminencia la valoración. ¿Dónde está la valoración? En lo que denominamos en el eje izquierdo la subvaloración de competencias. Las empresas lo ven como relevantes, pero la academia no. La mayor brecha está en la parte de organización y planificación del tiempo. Nuevamente las que están resaltadas no aparecieron sino hasta el año 2020. Adaptación a nuevas situaciones, creatividad, trabajo bajo presión. Esto va muy de la mano con un entorno cambiante como fue el que nos trajo la COVID-19 al mundo. Y es personas que cada vez cuenten con mayor iniciativa para resolver problemas. En calidad. Aquí el gráfico es un poco diferente porque lo que hacemos es una matriz de doble entrada en donde preguntamos a las empresas, mire, de las competencias que buscan, ¿cuáles son en un grado de fácil a difícil, más difíciles de encontrar? Y en cuanto a énfasis, ¿cuáles son las que ustedes creen que deberían de tener más énfasis en su calidad? Y dentro de todas las ubicaciones, destaco las que están en el cuadrante superior derecho. Es decir, son aquellas que desde la vista empresarial debieran enfatizarse mucho y es muy difícil de encontrarlas desarrolladas en la calidad que se espera. Organizar y planificar el tiempo, comunicación en segundo idioma, creatividad, trabajo en equipo, abstracción, análisis y síntesis, trabajar de forma autónoma, trabajar bajo presión, comunicación oral y escrita, aplicar conocimientos a la práctica, adaptarse a nuevas situaciones. ¿Por qué lo menciono acá? Aunque hablamos de competencias generales, lo que nos da una idea es de dónde hay coincidencias y dónde hay puntos de quiebre que nos deberían llevar a una reflexión sobre cómo mejorar y cómo reducir estas brechas. ¿Dónde están las oportunidades para aprovechar el talento? Bueno, aquí ya no nos fuimos a competencias, sino nos fuimos a divisiones de las empresas. Nuevamente preguntamos cuáles son sus divisiones más grandes, las que contratan más gente. Y también dónde es donde se le dificulta más encontrar personal capacitado para ocupar puestos en esas áreas. Destacan administración, contabilidad y finanzas, compras, operaciones, sistemas, servicio técnico. Y 3 muy, muy importantes. El área de ventas, el área de atención al cliente y el área de logística.
¿Cómo me organizo? ¿Cómo vendo? ¿Y cómo es mi relación directa con el cliente? Una de las áreas que más nos interesó desde un inicio fue el impacto salarial. ¿Cómo es que se remuneran distintos niveles de conocimiento, distintas competencias de acuerdo a los perfiles ocupacionales y cómo está la producción de estas personas? Bueno, aquí estamos viendo a nivel de bachilleratos. En realidad es el último grado de diversificado, ya que no todos son bachilleratos. Las primeras 4 columnas me muestran más o menos cuánto se le está remunerando a las personas mensualmente, a quienes son graduados de ciencias y letras, perito contador, perito en administración y perito en mercadotecnia. Son salarios entre los 4.200 y los 6.800 quetzales mensuales. Sin embargo, hay una preparación insuficiente de esos niveles de bachillerato. Y no solo esa preparación es insuficiente, sino que hay una cierta disponibilidad de plazas, sobre todo para bachilleres de ciencias y letras. Nos manifestaban más de 21.500 plazas que hoy en día se podrían ocupar si existieran bachilleres con la preparación suficiente. También tenemos algunos que, aunque tienen una preparación de acuerdo a lo esperado, no hay suficientes. Mencionamos igual el número de plazas que en el momento de realizar el estudio se hubieran podido ocupar para jóvenes graduados de peritos en programación, bachiller industrial, perito en turismo de hotelería, perito en diseño gráfico y secretariados bilingües. Si se dan cuenta, los rangos salariales son un poco más bajos. También preguntamos, en el caso de que las personas cuenten con alguna certificación, ¿cuál sería el rango en el que ustedes podrían remunerar a esa persona? Y ahí lo categorizamos también en una escala de colores según el nivel de dificultad de encontrar personas con ese nivel, perdón, con esa certificación. Les pongo algún ejemplo. Si alguna persona contara con certificación de Hazard Analysis and Critical Point, podría ganar entre 15.000 y 18.000 quetzales mensuales. Sin embargo, es sumamente difícil encontrar personas con esa certificación, al igual que con la certificación de Lean Six Sigma. Si nos vamos más abajo, ya certificaciones para gestión de proyectos, como puede ser Prince2, la versión 2009, ahí nos lleva a rangos salariales por encima de los 9.500 quetzales y es relativamente fácil encontrar, al igual que personas con certificaciones en Microsoft Office, y ahí podemos ver las más mencionadas dentro de las certificaciones por el sector laboral. ¿Qué pasa cuando hablamos de niveles técnicos? ¿Qué niveles técnicos se buscan? ¿Son difíciles o medio o fáciles de encontrar? Y según su remuneración salarial los ordenamos de mayor a menor. Comercio internacional y logística son técnicos que se pagarían entre 8.000 y 9.000 quetzales, difíciles de encontrar, al igual que administración de exportaciones. Personas que cuentan algún nivel técnico con liderazgo gerencial, ahí es bastante fácil de encontrar, pero igual es sumamente bien remunerado, entre 6.000 y 8.000 quetzales mensuales. Acuérdense que estamos hablando de personas que su respaldo profesional sea un nivel técnico. ¿Qué pasa con el nivel de salarios para licenciaturas e ingenierías? Aquí en lugar de tener 2 grupos tenemos 3. El primero es igual de preparación insuficiente. Mire, los rangos salariales llevarían a pensar personas que se gradúan con alguna licenciatura en finanzas o ingeniería industrial a ostentar salarios de hasta 25.000 quetzales mensuales. Pero esos salarios son difíciles de encontrar quién los pueda ganar, dado que la preparación a esos niveles no es suficiente. Tenemos de igual manera el tema de diseño gráfico y mercadeo. Nos vamos después al tema donde, mire, necesitamos la gente, se le remunera bastante bien, entre los 14.000 y los 17.000 quetzales mensuales, pero no hay suficientes. Mecánica industrial, química industrial, sistemas informáticos e ingeniería agrícola. Y algo que nos llamó la atención, y es que nos dicen, mire, hay gente, está bien preparada, ganan entre más o menos los 10.000 a los 12.000 quetzales, pero lo interesante es que cuando los entrevistamos esperarían ganar mucho más. O sea, hay una sobreexpectativa salarial para quienes se gradúan de comercio internacional y administración de empresas. Me parece interesante el caso y por eso lo agregamos. En cuanto a contratación, les preguntamos a las empresas, ¿qué es lo más importante para las empresas? 72% nos dijeron que lo más importante es la experiencia. Solo el 14% de los entrevistados nos dijeron lo más importante es el conocimiento.
En esta experiencia, ¿en qué áreas se espera que tengan experiencia? Bueno, la más importante, gestión financiera. La segunda, gestión de proyectos. Tercero, uso especializado de tecnologías de la información. Cuarto, dirección de empresas. Y quinto, servicio al cliente. Y ahí hay algunas otras que son de referencia. Lo interesante es cuando uno ve la edad promedio de la población, que en Guatemala es alrededor de 27 años. Tener experiencia en un trabajo implica que a muy temprana edad, incluso combinado con sus estudios a nivel superior, tuvo que haber algún trabajo desempeñado para que pueda ser un criterio al momento de contratar a la persona. Se le pregunta a las empresas, ¿brinda capacitaciones? Sí, 69 nos dicen que sí. Del restante, 11 nos dicen no brindamos capacitación y un 20% a veces brinda capacitaciones. ¿Cuánto gastan? Bueno, el promedio son 215,600 quetzales al año, lo que las empresas gastan en cursos de capacitación. ¿Cuáles son los temas? Bueno, el año pasado fue muy particular. Las áreas más grandes, COVID, ventas, servicio al cliente, y ahí podemos ver algunas con menores énfasis de capacitación. ¿Qué es interesante? Si revisamos el índice de competitividad a nivel global que evalúa 141 países a nivel mundial, Guatemala está en la posición 47 en cuanto a empresas que le brindan capacitación a sus empleados. El mejor del continente de Estados Unidos en la posición 6, pero Guatemala es el mejor de Latinoamérica, o sea, en su ubicación y en su puntuación. Pocas palabras, sí existe una gran participación de las empresas en Guatemala, una disposición, perdón, de las empresas en Guatemala a capacitar a su personal. Les preguntamos quién brinda la capacitación. Bueno, el 47% de las capacitaciones, casi la mitad los brinda un externo. Un 36% es una mezcla y 17% solamente personal interno. ¿Quién es el proveedor? Bueno, nos evidenciaban Cámara de Comercio, Ajexport, Intecap, seguido de la Asociación de Gerentes de Guatemala, los que más brindan capacitaciones dentro de las empresas. Un tema interesante, se lo mostramos a Intecap. Mire, hay una cantidad de recursos que las empresas todos los años destinan, el 1% de la nómina, a que existe el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, el Intecap. Sin embargo, la cobertura, aunque ha venido creciendo alrededor de la historia del Intecap, tan solo llega al 5.2% de la población económicamente activa. Si vemos la total de capacitaciones por año, no llegamos más que a 412,000 en 2020, para una población que supera los 7.4 millones. Entonces, sí hay una deuda ahí de lo que puede el INTECAP ser el rol de capacitación, y dado a esa ausencia, pues aunque ha venido creciendo, hay otros actores relevantes que ingresan. En cuanto al tema de practicantes, bueno, sí es tan importante la experiencia, debiera de haber una oportunidad de vincularse a las personas. Bueno, aquí les preguntamos, ¿han recibido practicantes? Solo el 42% nos dijeron sí. Se nos hizo una cifra muy grande los que no. Bueno, cuando detallamos por qué no, el 31% es efectivamente no recibo por política, pero hay un 27% que nos dice, mire, antes sí, pero ahora ya no. Y ahora ya no por malas experiencias con previos practicantes. Nos dice, mire, fue personas que no cumplieron con lo que se les esperaba, a pesar de que se les puso ciertas responsabilidades, no cumplieron con esas responsabilidades, y una vez desvinculados de la empresa no hubo un seguimiento. Esta es la única gráfica que muestro, porque recibimos autorización que compara las universidades. En realidad, todas las universidades que participan en el estudio se les comparte con información sobre su universidad, no sobre las demás. Y de dónde se reciben los practicantes en las empresas: un 19% de la USAC, un 11% de la Universidad Landívar, un 4% del INTECAP, y el resto de universidades tiene menos de 4% en cuanto a la cantidad de practicantes que son recibidos por las empresas. ¿Existe disponibilidad hacia futuro? Bueno, 66% de las empresas quieren mejorar esa figura. Y de ese 66, el 34% los contrataría en tiempo parcial. Es decir, mire, no solo me interesa que sean practicantes, sino establecería un contrato de tiempo parcial con ellos. De todas las que recibirían practicantes, un 76% lo recibirían en los próximos 3 años. Nos dice, mire, no solo lo recibiría, sino podría empezar el programa rápidamente.
Y el 23% de todos los que recibirían nos dijeron que pagarían. Si no es necesariamente a través de un contrato a tiempo parcial, habría un esquema de remuneración que se acordaría con las personas. Fuimos y preguntamos también a los colaboradores. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a personas dentro de las empresas que ya tienen una plaza. Y les preguntamos sobre sus experiencias como practicantes. 45% de los entrevistados nos dijo, participé en un programa de pasantías previo a mi primer empleo. Y de ese 45%, 79% dijeron, ahí fue donde yo obtuve las habilidades, las competencias genéricas que me permitieron después mejorar mi experiencia profesional. Así es de mucha ayuda los programas de pasantías. Mejoró su salario en cuanto a capacitaciones. Bueno, 50% de los colaboradores confirman que han sido capacitados y de los que fueron capacitados, 71% indicaron que mejoró su salario después de recibir la capacitación. Les preguntamos, mire, cuál era el nombre o el título de la capacitación que recibió, gestión de proyectos, gestión financiera, Business Metrics, Excel avanzado, diseño digital, inglés avanzado, reparación de hardware, planeación estratégica, design thinking, nivel básico de Java e investigación cuantitativa, por mencionar los que tienen 5% más de las menciones durante las entrevistas. Les preguntamos a los colaboradores, mire, ¿qué tan buena o mala relación tuvo con la institución en la que estudió? Bueno, 21% nos dijeron, no recomendaría nunca que buscara la empresa personal en la institución donde estudié, o sea, 1 de cada 5. De eso les preguntamos, bueno, ¿y por qué? Bueno, la mitad nos dijo no la recomendaría por falta de vinculación de la institución con el mercado laboral. Fue sumamente difícil vincularme al mercado laboral una vez me gradué de la universidad. 30% no la recomendaría por su calidad educativa deficiente, sobre todo en la calidad de los maestros o profesores o catedráticos o instructores. Y el 20% restante no la recomendaría por razones asociadas a su experiencia con procesos administrativos. O sea, la forma en que fue su paso durante la universidad. Hicimos un ejercicio prospectivo con el sector turismo y eso, aunque no lo hicimos el año pasado, en el momento en que lo hicimos fue bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando hicimos entrevistas, el punto de partida nos enseñaba que había un gran desfase en las expectativas salariales. Las empresas que contratan personas para el sector turismo más o menos pagan 6.300 quetzales mensuales. La academia, al momento de hablarle a sus estudiantes, mire, si usted se forma en el área de turismo, podría llegar a ganar alrededor de 13.000 quetzales mensuales. Y cuando le preguntamos a los estudiantes que estaban vinculados a estas carreras, nos decían, mire, yo espero más o menos ganar 8.600 quetzales mensuales. Pues este desfase nos llevó a profundizar. ¿A profundizar en qué? En decir, bueno, si queremos desarrollar el sector turismo, ¿qué tendencias tenemos que atender? Primero, la arquitectura organizacional es muy distinta en el sector turismo. No es la clásica estructura jerárquica donde hay un plan de carrera, de ascenso, sino al contrario. Son polifuncionales, con estructuras mucho más planas, es decir, la compartimentación del conocimiento y de las funciones. Hay un talento que es polivalente, quiere decir que no solo desarrolla una actividad y se utiliza en bastante nivel las plataformas virtuales para desarrollar su trabajo. ¿Qué condicionantes impiden que el sector se desarrolle más en Guatemala? Conocimiento de las tecnologías de vanguardia, resistencia al cambio en el modelo de negocios, una voluntad política de apoyo directo al sector, la falta de dominio de idiomas, la falta de inversión en la infraestructura del sector y algo muy importante que fue la categoría más mencionada, mal servicio al cliente. ¿Qué perfil ocupacional tenemos para las personas de este sector que podrían vincularse exitosamente? Competencias de liderazgo, multitareas, dominio del idioma inglés, capacidad de trabajo en equipo, una orientación hacia el cliente y muy importante el desarrollo de habilidades en el área de mercadeo. Finalmente, ¿cómo estrechar lazos entre los actores? Lo primero, existen puntos en común. Todos encuentran áreas muy específicas de lo que significa su rol dentro del proceso de formación de talento, pero hay una serie de puntos en común entre los actores involucrados que puede ser el punto de partida. Y pueden abordarse de forma secuencial. Tiene empezar por lo más básico y son temas de cobertura para de ahí profundizar en temas de calidad y así ir facilitando vías para adquirir estas nuevas competencias.
¿Qué hace falta resolver? Bueno, 28% de los encuestados nos dicen, mire, tenemos que estar alineados en lo que necesita el país. No podemos hacer de todo para todos. Tenemos que tener claro en qué el país puede posicionarse y salir adelante. Tiene que ser una formación que agregue valor. Tenemos que conocer mucho mejor a los estudiantes y mucho mejor sus perspectivas para poder alinear, de acuerdo a las demandas globales, esa formación. Tercero, reconocer diferencias territoriales. Eso nos llama mucho la atención por el trabajo que ha venido haciendo Fundesa en cuanto a la agenda urbana, y no es lo mismo hablar con personas de la ciudad capital que de las distintas ciudades intermedias, cabeceras departamentales o los municipios más rurales. Cuarto, hay que destinar recursos. No solamente puede haber presupuesto para seguir formando personas o seguir en los procesos de capacitación, hay que cerrar esas brechas. Satisfactoriamente se han instalado varios grupos con universidades que ya no plantean una formación en todas las áreas, sino formación asociada al desarrollo de algunos sectores muy específicos. Han habido vinculaciones entre universidades y empresas para la vinculación de sus estudiantes. Finalmente, las instancias de colaboración, como les mencioné, han sido muy efectivas. Recomendaciones del estudio, algunas muy básicas: expandir instalaciones. Ya el modelo de un campus grande central deja de ser relevante. Hoy el uso de plataformas lo que necesita es mucha más penetración en todo el país. Preparar a los estudiantes en el área de ventas, no solo para vender un producto, para saber venderse a sí mismos, para mostrarse como alguien que puede agregar valor a la institución. Involucrar a las empresas en la elaboración de los pensums. En recomendaciones hacia las empresas, promover las pasantías y programas de aprendices, impulsar para su sector más investigación y desarrollo, tener claridad, y esto lo hablábamos, muchos no saben ni siquiera qué pedir. Lo que tienen a ver es una persona que hace bien su trabajo y creen que es atribuido a su conocimiento, y muchas veces tiene que ver con las características muy individuales de cada persona. Entonces, tener mejor definidos los perfiles, los requerimientos ayuda. Y para el gobierno, bueno, siempre incorporar más personas en el sistema educativo debiera ser una prioridad. Incidir en que desde el nivel medio haya mayor calidad. O sea, aunque existen pruebas nacionales de aprendizaje, no necesariamente son vinculantes. Y qué pasa con quienes tienen resultados sumamente deficientes. Y favorecer la certificación. Temas de competencias cada vez son más importantes. Ya no importa el título obtenido una sola vez, sino se vuelve muy importante la reeducación, la educación continua, y el tema de competencias es muy importante para ese tema. Yo ahí lo dejaría, espero no haber sido aburrido, haber alineado un poco con el tema del Congreso la presentación, y pregunto a los organizadores cuál es la dinámica de aquí en adelante. Creo que todavía tenemos unos 20 minutos de tiempo. Muchas gracias. Sí, perdón, estaba intentando encender mi cámara. Ahí está. Sí, muchísimas gracias. No sé si alguien tendrá alguna pregunta. Sí, Valentina. Hola, no sé si me escucho. Sí, la escuchamos. Sí. Ok, bueno, muchísimo gusto. Tenía una duda más que nada. Usted, digamos, tomando en cuenta de que somos psicólogos, psicopedagogos y así, ¿qué recomendación de, digamos, certificaciones o cursos que mencionaba en una de las encuestas y así, nos recomendaría usted a nosotros tener como base? Es decir, independientemente de si vayamos a trabajar en alguna organización o en alguna empresa, ¿usted qué recomendación nos daría como tener certificaciones y estos cursos que tienen tanta demanda como base? Sí, hay tres que se mencionan y creo que van muy de la mano con el trabajo que ustedes hacen. Uno es el manejo de inteligencia emocional, o sea, el desarrollo de capacidades en las personas para poder enfrentarse ante situaciones sumamente problemáticas. Eh, yo no sé que muchos de los que asisten hoy son bastante jóvenes y mucho más jóvenes que yo, pero una de las cosas que me acuerdo que los papás nos decían era aprender a separar el trabajo de la vida personal. El trabajo se queda en la oficina, la vida personal se queda en la casa, y no llevar el trabajo a la casa
ni la vida personal al trabajo. Bueno, ¿cómo resolver esos temas de inteligencia emocional, sabiendo que es un mundo en donde continuamente hay relacionamiento entre ambas esferas? Es una de las cosas importantes. Lo segundo es el tema de confianza en el equipo de trabajo, relacionamiento organizacional. Cada vez hay menos relación directa entre la persona y su directo supervisor. Esto implica desde modalidades a distancia de trabajo hasta personas que geográficamente no se encuentran en el mismo lugar. ¿Qué implica eso? Varios de los gerentes de recursos humanos nos decían, mire, yo apago el celular o apago el computador y sé que hay personas desempeñando su trabajo, pero no sé cómo lo están haciendo. No sé si lo van a hacer bien. ¿Cómo mantengo yo esas relaciones? Bueno, existen algunas certificaciones que permiten desarrollar esos instrumentos de confianza en las relaciones laborales. Y un tercero, que no es tan obvio, pero creo que es muy importante y cada vez se va a volver mucho más relevante, ¿sí? Y son los sentidos de pertenencia y permanencia dentro de las estructuras organizacionales. Algo que preocupa mucho a las empresas es la continua rotación de su personal y de su personal clave. Dice, mire, invierto en capacitación, invierto en cursos, tengo a la persona 18 meses en la entidad y después se va y no me explica por qué. ¿Qué pasa con esas personas? Incluso varios de los gerentes de recursos humanos nos dicen, mire, yo al revisar currículums de los aplicantes, tengo personas de 25 años que han estado en 8 trabajos distintos y ninguno relacionado con el anterior. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? ¿Puedo confiar yo de que va a contribuir a mi organización? ¿Va a tener un plan de carrera? Bueno, ¿cómo trabajar esas áreas? Existen distintos caminos y creo que son áreas en las que para quienes nos acompañan hoy pueden ser de interés. Súper, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Levanten su mano, por favor. Muy bien. Bueno, yo creo que no. Muchísimas gracias, Jorge, de verdad, súper interesante, súper enriquecedor también para nosotros, conocer un poquito más de cómo está el contexto incluso laboral aquí en nuestro país, ¿verdad? Ahora que estamos algunos próximos a graduarnos, considero que es muy importante que conozcamos todos estos aspectos y le agradecemos nuevamente su participación y su valiosa intervención en este congreso. Un gusto, muchas gracias a los asistentes y quedamos a las órdenes. Que tengan muy buen día. Muchas gracias igualmente. Y a los demás participantes, de nuevo, gracias por su atención. En este momento vamos a hacer un receso y por favor necesitamos que estén de vuelta a la 1:25 para poder dar lugar a la última conferencia del Congreso. Por favor, a la 1:25 y nos vemos.